saludo igualmente, un abrazo fraterno a toda esa inmensa audiencia de Casanare Prensa Libre. Pues la vida mía siempre ha sido una vida de lucha. Por allá en el año 2000 busqué ser gobernador del departamento de Casanare. Fue imposible, las circunstancias. Competía con el doctor Oscar Wilches y con el doctor William Hernán Pérez Espinel. ¿Quién ganó esa vez? Ganó el doctor William Hernán Pérez Espinel. Jacobo Rivera alcanzó a sacar una suma de 23,000 votos. 23,000 ciudadanos casanareños que me respaldaron en unas circunstancias casi que las cosas no han cambiado, Miguelito. En aquella época era el poder del paramilitarismo. Hoy en día es el poder del dinero. En aquella época el poder del paramilitarismo, y ese paramilitarismo fue investigado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación. Y los dos que competían conmigo para la gobernación del año 2000, desgraciadamente, y esa es la cruda realidad, fueron condenados. El doctor Wilches y el doctor Pérez Espinel. Oscar Leonidas Wilches Carreño y el doctor William Hernán Pérez Espinel. Les demostró la justicia haber conformado un concierto para delinquir en contra de la democracia, habiendo recibido recursos de la organización paramilitar. Incluso, Miguelito, esos recursos inicialmente habían sido aprobados para apoyar la candidatura de Jacobo Rivera Gómez a la gobernación. El 2 de julio del año 2000 me llegó la citación a mi lugar de residencia para que al siguiente día me presentara en una finca del municipio de Monterrey. Tomé la decisión, después de haber analizado la situación en ese momento, de ir al siguiente día, y el 3 de julio fui y le dije a don Ricardo Ramírez, un ganadero muy conocido en esa región, que posteriormente la misma organización paramilitar lo asesinó. Don Ricardo, no vendo al departamento de Casanare. Y me decía, ¿cómo así, doctor Jacobo? Si he hecho tanto esfuerzo, porque la organización lo apoya a usted, a pesar de los señalamientos por ser nunchiano, pro guerrillero. Me alcanzaron a catalogar. Cualquier habitante de la cordillera ya era considerado. Esa estigmatización, Miguelito, nos hizo mucho daño a la gente del Morro, de Receptor, de Chámeza, de Agua Azul, la parte del cerro, la Salina, de Munchía, de Támara, de La Salina, de Sácama, de Paderiporo, la parte del cerro. Todos estos municipios fuimos totalmente estigmatizados de ser proguerrilleros. Y yo le decía a don Ricardo, yo no tengo la culpa de que el Estado nos haya abandonado. Nosotros con una escopeta vieja o con un revólver sin papeles, ¿cómo nos vamos a enfrentar con la guerrilla? Eso le corresponde hacerlo al Estado. Me dijo Jacobo, nosotros ya hicimos un estudio de su vida, encontramos que su familia es una gran familia. De 7 hermanos, 6 somos profesionales, hijo de un par de campesinos humildes que todo el mundo conoce. Mi mamá ya nos falleció hace poco. Mi papá aún nos acompaña, mi hermano mayor ya se nos fue, y para esa época hicieron un estudio de seguridad, llamémoslo de esa manera, para ver si yo era o no era proguerrillero o guerrillero, y que uno de mis hermanos supuestamente conformaba las filas de la guerrilla. Y me dice don Ricardo, Jacobo, todo eso ya se aclaró, usted no es ni guerrillero, su familia no es guerrillera, su familia es una familia honesta, honorable, trabajadora. Había un miembro de la familia, pero en un grado supremamente lejano, y todos los dedos de la mano no son iguales, Miguelito. Yo no podía echar sobre mis hombros la existencia de ese señor guerrillero que le hizo mucho daño a mucha población, pero yo no tenía la culpa de eso. Y me dijeron, Jacobo, usted es el candidato de la organización paramilitar, llévese este par de tuladas de dinero y nos dice cuánto vale su campaña. Y yo tuve la valentía, la fortaleza
y yo siempre he dicho, Jacobo Rivera nunca pierde los estribos. Y le dije, no, don Ricardo, esa plata no me la llevo. Imagino que este es el preámbulo histórico que usted hace para aterrizar su candidatura. Aterricemos la candidatura. Jacobo, gobernador por un partido, discúlpeme si soy atrevido, no muy conocido. No es muy conocido el partido. ¿De dónde sale este apoyo, este aval? ¿Qué nos puede contar, Jacobo? Yo luché al máximo por el aval del Partido Liberal, 6 credenciales por voto popular, por el Partido Liberal, toda la vida liberal, concejal, consejero intendencial, diputado, otra vez diputado, representante a la Cámara, candidato a la gobernación. Yo me quedé corto en la presentación. Me quedé muy corto, doctor Jacobo, en la presentación que le hice. 6 credenciales. Concejal, consejero intendencial, diputado. Claro. Y representante a la Cámara. Y representante a la Cámara. Estamos repitiendo esas curules. Y llegué a la Cámara de Representantes. Fui vicepresidente de la Comisión Quinta, estuve en los diálogos de San Vicente del Caguán cuando Andrés Pastrana promovió los diálogos con las FARC. Yo fui uno de los voceros del gobierno y del Congreso en los diálogos. Incluso para esa época ya había presencia del paramilitarismo en Casanare. Todo eso se conjugó, Miguelito, que fue el hecho de no haber recibido la plata. Entonces, si no la recibe es porque es guerrillero. Si ha ido a los diálogos de San Vicente del Caguán y habla de paz, es porque es guerrillero. Y no, las cosas no son así. Yo soy una persona que no resuelve los conflictos a punta de puños, ni de bala, ni de plomo. Yo procuro resolverlos en el diálogo. Y eso es lo que hace unos días Casanare y Colombia conoció, el diálogo entre Jacobo Rivera y Gustavo Enrique Soto Bracamonte, que como comandante del GAULE resultó siendo la pieza fundamental para el atentado contra Jacobo Rivera Gómez. Lo quisieron convertir a usted en un falso positivo, ¿no? Estos días va a haber un evento de una audiencia pública en Casanare, en donde están invitados todos los medios de comunicación para que vean el alcance que hubo de los falsos positivos en el departamento de Casanare. Pero la candidatura, Jacobito. Llegando a la candidatura, Miguelito, yo luché el aval del Partido Liberal. Sí. Me lo negaron, hablé con el representante a la Cámara como por 10 oportunidades. Mucha gente me decía, Jacobo, la realidad es que Centro Democrático, Alirio, va a coger el aval del Partido Liberal. Le mandé carta al doctor César Gaviria Trujillo. No creo que una persona liberal vaya a resultar apoyando candidatura del Centro Democrático. No lo creo, teniendo el partido como meter su propio candidato, pero esas palabras que me decían, Jacob, ojo con el partido, ese partido lo va a tomar Alirio, resultó siendo cierto. Me quedé sin aval del Partido Liberal, busqué por otros lados. Perdón, o sea, Hugo Archila está respaldando la candidatura de Marisela Duarte a la gobernación. Eso es lo que se ve, que de pronto no lo han hecho tan abiertamente, pero ya se ha conocido en varios escenarios donde coinciden. Entonces, Miguelito, al ver que yo no podía lograr el aval del Partido Liberal, que es el que se identifica con mis ideas, un partido de centro, un partido socialdemócrata, centro-izquierda, yo me vi en la necesidad de buscar otros partidos. Me ofrecieron pacto histórico, Miguelito, pero pacto histórico en Casanare estaba reducido o está reducido a 3 partidos comunes, que es el partido de las FARC, la UP y el Partido Comunista, que yo tenía que avalarme por uno de esos 3 partidos. Y analizando todo, yo dije, no me avalo por ninguno de esos 3 partidos. Está como muy lejos de su posición ideológica. Ultra izquierda, esos extremos viciosos de la izquierda, también los rechazo. Yo no me identifico para nada en los principios ideológicos de la FARC, ni de su violencia que promovió a través de la subversión, ni de los principios políticos. Entonces, ¿cómo llega usted a Fuerza Ciudadana? Entonces, como un milagro, Miguelito. Yo estaba en la calle en Bogotá, ya casi que resignado para venirme a Yopal sin el aval y viendo que otros candidatos estaban coavalados por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 partidos. Yo decía, ¿y no hay un partido para Jacobo Rivera? Esto es completamente absurdo. Sucedió que un joven ingeniero que había trabajado aquí en Casanare
Iba yo en un carro y lo encontré en una esquina y le llamé la atención. Le dije, venga para acá, no me acuerdo de su nombre, pero yo una vez traté con usted. Me dijo, claro, usted es jacobito, así como usted me dice, Miguelito, usted es jacobito, no joda, ¿qué está haciendo? Le dije, hermano, algunas personas en Casanare ven que hay dos grupos que se están peleando el poder y los dos son la misma vaina, la misma estrategia. Yo ahorita escuchaba al jefe de debate de Marisela y ayer escuchaba al jefe de debate de Zorro, al doctor Oscar Wilches, y los dos tienen la razón. Cuando el uno habla del otro, tiene la razón, y cuando el otro habla del uno, tiene la razón. Pero ninguno de esos dos partidos, ninguna de esas dos corrientes es lo que le conviene al departamento de Casanare. Ahí se está jugando a ver cuál es la campaña que más plata tiene, y la campaña que más plata tiene es la más lesiva para los intereses del departamento de Casanare. Entonces muchas personas me dieron, Jacobo, aspire a la gobernación, consígase un aval, y ese muchacho que yo le cuento, que me encontré en una esquina en Bogotá, me dice, oiga, Jacobo, en Yopal hay una señora que tiene un partido en sus manos, que es el partido Fuerza Ciudadana del departamento del Magdalena, que, por medio del cual hoy está el gobernador del Magdalena, la alcaldesa de Santa Marta, 3 representantes a la Cámara. Y dije, claro, es el partido que yo necesito, Fuerza Ciudadana. ¿Y cuál es la mujer? Esa señora estaba acá en Yopal y está acá en Yopal. ¿Quién es? Se llama Paola Villafrades, la representante del partido aquí en el departamento, y me hace esa pregunta, Jacobo Rivera Gómez, candidato a la gobernación de Casanare, ¿y no tiene aval? Le dije, Paola, no tengo aval. He golpeado por todas partes y dije, pero ¿cómo es posible que tal candidato tenga 5 partidos o tal otro candidato tenga 5 partidos y usted no tenga aval? Me dijo, doctor Jacobo, mándeme sus papeles y le voy a conseguir el aval. A los 3 días, Miguelito, tenía el aval en mis manos. Me registré totalmente normal en la registraduría, mi programa de gobierno, que invito a la gente a que lo escuche. A través de este medio de comunicación les pido, Miguelito, ustedes que tienen tanta responsabilidad social con el departamento, convóquenos a debates, pero para escuchar no a los jefes de debate, porque escuchar los jefes de debate, ellos vienen acá y le botan piedra a la otra campaña y va el otro jefe de debate de César Zorro y le devuelve las piedras. ¿Quién es su jefe de debate a propósito? Yo soy, Miguelito. ¿Usted es su jefe de Yo debate? no necesito jefe de debate porque es que a mí al escenario que me inviten concurro. Yo, si me invitan de la Unitrópico, de la Unisan Gil, del SENA, de la Cámara de Comercio, los arroceros, los ganaderos, pues yo voy y hablo. Yo no necesito a alguien que vaya llevando la vocería mía, porque es que yo pienso que estas cosas de la política, yo no sé, Miguelito, será que es que yo me quedé en Chapagua la Antigua, más de 20 años que yo no ejercía la política, pero pienso que esos que se las tiran hoy de jóvenes, de la nueva generación, son los más viciosos de la política. No más revisemos quiénes están alrededor de cada uno. Por ejemplo, alrededor de César Zorro. Dios mío, ¿será que es que Casanare no se ha dado cuenta que esa clase política ya la creíamos enterrada? Incluso a esa clase política Alirio Barrera les había ganado hace 2 periodos atrás. Alrededor de Zorro está el señor José Rodolfo Pérez Suárez, más conocido como el Negro Pérez. Yo sí que lo conozco porque es que Miguel Ángel Pérez, que en paz descanse, fue mi padrino de matrimonio, Nelson Mariño. Conocí de cerca a José Rodolfo Pérez y me decía, Miguel Ángel Pérez, que en paz descanse, Jacobo, si Negro necesitara plata y necesitara vender la mamá, la vendería. Y me dio a conocer muchas cosas que me indican que el único culpable de la situación de Miguel Ángel Pérez se llama José Rodolfo Pérez. O sea, el hermano traicionado. El mismo hermano fue el que a través de muchas aventuras de esas que nosotros conocemos, porque ay Dios mío, se meten de pepa en la cabeza y después nos vuelven al revés, fue el culpable de las desgracias de su propio hermano. José Rodolfo Pérez ha sido el causante de muchos dolores de cabeza de la clase política del departamento de Casanare. Vea el carcelazo tan injusto que le pegaron a mi padrino Nelson Mariño. ¿Quién estuvo detrás de eso? ¿Usted culpa a José Rodolfo Pérez de eso? No lo culpo directamente, pero es
algo que si uno revisa todos los procedimientos que se dieron, encuentra gran responsabilidad en esos personajes que fueron los que realmente pelecharon de la organización paramilitar y no les pasó absolutamente nada, ni por siquiera investigados. ¿Y usted está seguro que este señor Pérez está en alguna campaña a la gobernación? Totalmente. El pacto de Cantarrana, una finca aquí alrededor de la ciudad de Yopal, en un día acudieron José Rodolfo Pérez, el señor Marco Tulio y el señor César Zorro, y ahí se cuajó el pacto de Cantarrana. ¿Cómo se explica uno que después de haber sido antagonistas hoy en día estén de la mano? Por eso digo, este señor que acabó de hablar ahorita como jefe de debate, Fabián, que acabó de hablar de César, tiene absolutamente toda la razón. ¿Por qué? Porque es que ellos eran totalmente del mismo proyecto político, tanto César como Alirio, y Alirio siempre lo ha dicho, yo lo financié, le resolví su crisis que tuvo cuando la credencial de César fue demandada en el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que es un organismo colegiado y que la mayoría de consejeros del Consejo Nacional Electoral eran del Centro Democrático y fue ahí donde se salvó la credencial de César Zorro. ¿Quién hizo todas esas maromas? Alirio lo ha dado a conocer que ha sido él. Entonces vienen de tener unos acuerdos, vienen de tener unas ayudas mutuas, vienen de tener una gran amistad y de un momento para otro lo llama este personaje monstruo de 1000 cabezas, el negro, y logra armar esa coalición para ir a enfrentar el nepotismo. No son ellos los que tienen la autoridad moral para enfrentar el nepotismo. Bien, pero para no seguir hablando de los demás, ¿qué propone el señor Jacobo Rivera en caso de ser gobernador del departamento? ¿Cuál es la columna vertebral de su propuesta? Dios le dio al departamento de Casanare unas oportunidades gigantescas. Nosotros tenemos un potencial muy grande en nuestros suelos, en nuestras tierras, la gente con ganas de trabajar, la riqueza de aguas. Yo quiero dedicarme a fortalecer la economía propia del departamento de Casanare. Son 4 años en los cuales no voy a tener descanso apoyando a los ganaderos, a los agricultores, a los que tengan su parcela para que se vuelva productiva. En el año 2000 propuse la planta de urea para llevar abonos, fertilizantes a los campesinos. Tenemos que acercarnos a ellos para mejorar la productividad, la rentabilidad y lo que ellos produzcan. Tenemos que hacer cadenas de comercialización, no solamente a nivel nacional, sino internacional. El mundo está reclamando alimentos, pero nosotros tenemos que entrar en una línea de producción de alimentos limpios. Cada vez que escucho al presidente Petro en diferentes escenarios, en la ONU, en la OEA, hace referencia a un territorio muy grande, muy parecido al de Ucrania, que está en este momento en crisis. Ese territorio es el departamento de Casanare, es el Piedemonte colombiano, junto con el departamento de Arauca y del Bichada. Tenemos unas extraordinarias tierras. Pongámoslas a producir, ayudémosle al finquero, la ganadería nuestra. Tenemos una crisis actual y yo quiero ayudar a sacar ganado en pie para el Líbano, para muchos lugares del mundo que están reclamando la carne limpia, la carne verde, ese alimento, ese ganado que puede salir fácilmente de nuestro territorio. Igualmente el frigorífico lo contemplaba hace 23 años. Al momento, ¿qué se ha hecho? De por Dios, tenemos que ubicar frigoríficos estratégicamente en los lados de la Marginal de Llano, muy cerca a los productores para sacar carne en canal. Aquí producimos de buena manera el plátano, el maíz, las frutas, la patilla, el arroz, pero tenemos que, con respecto del arroz, tener cercanos a los productores molinos de arroz. No le dejemos esto necesariamente a los privados, porque hoy cuando hay cosecha nos vemos el desespero de los pequeños arroceros sometidos a los precios que imponen los grandes molineros. Apoyemos esas iniciativas de los molinos en diferentes partes del departamento de Casanare, en los diferentes municipios y cercanos a los productores.
tenemos que transformar estas materias primas y sobre todo tenemos que buscar muchísimo los recursos del orden nacional para superar la crisis de vías que tiene el departamento de Casanare. La vía Elcusiana, se está muriendo el ganado en los camiones, se está perdiendo la cosecha en los camiones. Si nosotros transformáramos esas materias primas, ese empleo quedaría generado en nuestro propio departamento y estaríamos sacando un producto en avión. Tenemos un aeropuerto internacional que lo podemos convertir en internacional de carga, en abastecimiento para los aviones que pasan por esta parte del territorio alterno al de Bogotá. Tenemos que llegar con una vía buena hacia el Bichada, por Padariporo, Montañas del Totomo, Las Guamas, La Hermosa. Técnicamente nos dirán los ingenieros dónde quedará la ubicación del puente sobre el río Mueta. Igualmente necesitamos sacar adelante la carretera Sácama-Socha. Nos lleva al interior del país por una línea recta para llevar la producción de Tame y de Arauca hacia el interior del país y no hacer que toda esta producción, todas esas mulas cargadas de todas estas materias primas nos congestionen la vía del Cusiana. Tenemos que luchar por la vía del Cisga. La misma carretera Villavicencio-Bogotá es algo que a nosotros nos sirve. Con respecto a la universidad, Miguelito, yo he propuesto desde el año 1996, cuando yo era diputado, formulé una proposición para el concepto de ciudadela universitaria, y es el espacio en donde se ubican las universidades públicas que fueran a hacer presencia en el departamento de Casanare, preferiblemente con carreras que se identifiquen con la vocación de desarrollo del departamento. Hemos avanzado y le reconozco estos avances a estos últimos gobiernos. Ya la universidad está declarada pública, pero ya necesitamos llevar esta universidad a otras ciudades del mismo departamento y a otras ciudades de los departamentos que hacemos parte de la región Llanos. En el Bichada reclaman la presencia de la universidad y nosotros podemos tener unitrópico para acercarla al resto del territorio. El SENA, Miguelito, reconozco que este gobierno ha hecho unos avances, incluso desde cuando nosotros estuvimos en planeación departamental, hablamos del SENA en Padariporo, del SENA Monterrey, del SENA Yopal. A mí me va a quedar la responsabilidad, si Dios quiere y los ciudadanos así lo permiten, de fortalecer los SENAs con su dotación, con todos sus servicios. El SENA Monterrey, por ejemplo, para hablar de uno en especial, puede albergar alrededor de unos 5,000 estudiantes, 1,000 que pueden ser de ahí mismo de Monterrey, de la normal, del Colegio Técnico Diversificado, 4,000 que pueden llegar del norte del Meta, de los municipios circunvecinos. Imagínense 5,000 estudiantes en un municipio tan agradable, tan sabroso para vivir como es el municipio de Monterrey. Quisiera hablar de otras iniciativas ya relacionadas con la salud. Por ejemplo, en la misma universidad pienso que es necesario que nosotros montemos una facultad de medicina. Aquí todos los hospitales, nuestros centros de salud, la atención primaria y especializada está quedando en manos de personas que dirigen la salud, pero como cuotas políticas, y eso no puede ser así. Tenemos que entregarle esta responsabilidad a la Facultad de Medicina, que el ORO, el hospital regional que nosotros tenemos acá en Yopal, se administre como un hospital universitario y allí en ese hospital haya investigación científica, haya eso que tanto se necesita para llegar a identificar las causas de las enfermedades, no solamente ir a controlar el dolor del paciente, sino investigar con respecto de lo que puede estar pasando con la salud del ser humano e ir a la vanguardia de la investigación en favor de la salud. Son muchas iniciativas, Miguelito. Aquí tenemos nosotros un problema grandísimo a la entrada de Yopal con la doble calzada, que llegó un gobernador y dijo, no, esta entradita aquí déjemela que yo mismo la voy a contratar, como siempre, pensando toda la berraca vida en contratar, y a la fecha no hay absolutamente nada. Yo le quiero decir al gobierno nacional, venga, presidente Petro, usted me conoció a mí batallando en la Cámara de Representantes porque fuimos compañeros en la Cámara de Representantes. Venga, señor ministro del Interior, que trabajé igualmente
con Luis Fernando Velasco en la Cámara de Representantes. No vamos a pagar el peaje aquí en La Niata, perdón, en el Charte, hasta tanto no se haya resuelto la variante de Yopal con la construcción del puente en la 100 o en la 120, los técnicos dirán. Y de esa manera, ahí sí ya nos daremos como por bien servidos de que esta doble calzada no le va a generar problemas a la ciudad. Con Yopal tenemos un compromiso gigantesco. Yopal tiene que entender la responsabilidad que tiene el próximo 29 de octubre. Yopaleños, ustedes han sido los testigos durante estos últimos años cómo el poder se concentró en unas pocas familias o en una sola familia en detrimento de los hijos de los yopaleños, que hoy en día les ha tocado coger a los Estados Unidos, ir a buscar horizontes en otros lugares del mundo. Hagan un alto en el camino y elijan a una persona que no dependa del dinero, que tenga una hoja de vida completa, íntegra, un buen programa de gobierno, que no tenga atrás a nadie que le sople qué es lo que quiere decir. Jacobo Rivera tiene estructura, tiene conocimiento, tiene experiencia, sabe rodearse de gente buena, y a eso he venido hoy, a estos micrófonos, a invitarlos a reflexionar sobre la importancia de ese voto el 29 de octubre. No nos vayamos a lamentar y a darnos golpes de pecho el 29 de octubre a las 5 de la tarde cuando ya estén dando los resultados y unos digan, volvimos a elegir otro más del clan Barrera o volvimos a elegir otro más del clan de la casita. Revivieron los del clan de la casita en cuerpo ajeno. No, señor, elijan una persona que sea capaz, que no tenga deudas. Allá en otras campañas yo veo a otros personajes que han perdido campañas anteriores y que de alguna manera se desesperan por ganar y tienen una parafernalia gigantesca de afiches. Esos afiches, Miguelito, se deberían acabar. Debería haber apoyo del Estado para estos medios de comunicación, para que nosotros no contaminemos el medio ambiente. Yo ya veo muchísimas pancartas botadas en la basura que valen 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, taxis y motocarros y cualquier cantidad de camionetas lujosísimas que incluso tienen que cambiar la pintura después de las elecciones para poder hacer una publicidad política. No, esa contaminación, considero yo, debe desaparecer. Los invito, amigas y amigos, a respaldar una propuesta sana, correcta, buena. Recuerden, Miguelito, ese puño cerrado de mi partido, Fuerza Ciudadana, Jacobo Rivera, en la casilla número 4 del tarjetón. Amiga y amigo, usted me conoce, tengo la solvencia moral, la autoridad moral, me acompaña mi esposa Ana Beatriz Sánchez González. Yo creo que recordará, Miguelito, en mi matrimonio en Nunchía. Sí, no me invitó, 2004, pero sí lo recuerdo. Hola, Miguelito, usted estuvo allá. Y conocieron la arquitecta Ana Beatriz, una pareja nunchiana. A mí me da guayabo cuando veo esas cantidades de gente de Nunchía, por el uno o por el otro lado. Nos han hecho un daño gigantesco, nos tienen el parque patas arriba, nos sacaron de la ruta Libertadora. Sí, salió muy malo el alcalde, ¿no? Pero creíamos que iba a ser un buen papel este muchacho de pésimo alcalde, Dios Norberto, mío, pero pésimo alcalde. Un tipo humilde, se ganó el apoyo de la gente porque cuando fue personero, fue bueno como personero. Fue buen personero. Pero como alcalde, pésimo. Pero como alcalde, qué desastre. Un petardo, quieren entregar el poder y que el poder igualmente, ¿para qué? Para que no se destapen todas esas ollas podridas que hay en esas administraciones. Nos sacaron de la ruta Libertadora. En una oportunidad le dije, necesita, zorro, por favor, un debate en el Congreso de la República para que la ruta Libertadora no salga en Nunchía, no salga en su propio pueblo, Támara. Me dijo, sí, doctor Jacobo, prepárese que en 15 días el discurso central va a ser el suyo y vamos a enfrentar eso. No, mi decepción fue total. ¿Por qué? Porque le tiene un temor reverencial total a Lirio y en este momento está hablando duro porque tiene un padrino de plata, pero las cosas no son así. Hay que responderle al pueblo de uno. En el caso de él, al pueblo de Támara. Y yo le quise responder a mi pueblo Nunchía haciendo ese debate en el Congreso de la República. Él no quiso hacerlo y ahora se presentan en el pueblo como los salvadores. Eso, ¿hasta dónde? Dios mío, nosotros
le entreguemos el látigo a la persona que después nos ha de sacudir ese látigo por las costillas. Reaccionemos a tiempo, la cédula tiene un valor gigantesco, votemos a conciencia, el voto responsable de por Dios, el voto a conciencia, no importa que estén empapeladas las calles, no nos dejemos engañar por esos espejismos, reaccionemos a tiempo. Miguelito, inmensamente agradecido con Dios, primero que todo, porque me dio la oportunidad de estar acá con usted. Agradecido, Miguelito, por su amistad y que ojalá Dios quiera Prensa Libre sea una gran empresa para la opinión pública en el departamento de Casanare y que todos los corazones de la gente casanareña, de verdad, elijamos al mejor, no elijamos al que más plata tenga, elijamos al mejor. El doctor Jacobo Rivera.